Muy buenas. Continuamos con sonido y en este segundo capítulo veremos la intensidad, pero reflejada en cuanto al comportamiento de nuestro tímpano, en cuanto a cómo se comporta a las distintas variaciones de presión, es decir, a las intensidades y a las frecuencias. Si recorrimos a la física, como el sonido es un movimiento ondulatorio, donde está formado por crestas y valles, la intensidad viene reflejada por la distancia o diferencia que hay entre una cresta y un valle. Y según eso, pues este movimiento ondulatorio, este sonido, si es una representación de una frecuencia de sonido, va a ser menos intenso que este otro, porque la diferencia entre cresta y valle es mayor. Eso sería la medida de la intensidad. A nosotros nos interesa la intensidad en nuestro tímpano, en nuestro oído. Es importante que sepamos que la presión sonora se mueve en pascales desde un mínimo de 2 micropascales, que sería 0,40 y un 2, si lo paso a pascales, lógicamente, pascales, hasta un máximo de 100 pascales. Mínimo, máximo. Estos son los extremos de la presión sonora en nuestro tímpano sin que nos produzca un riesgo severo. Esto es un margen muy amplio, porque la diferencia entre un valor y otro, si lo divido, el valor alto, es decir, los 100 pascales, entre los 0,00002 pascales, me sale una diferencia de 5 millones. ¿Eso qué quiere decir? Pues sencillamente que esa presión que ejerce en nuestro oído el sonido más débil con respecto al sonido más fuerte es de una diferencia de 5 millones. Es un valor muy bestial como para trabajar con esta cifra. Y es por eso por lo que se recurre a una interpretación logarítmica para reducir estos valores, y aparte de eso se matan dos pájaros de un tiro, porque aparte de eso nuestro oído no responde linealmente sino logarítmicamente. Sería el logaritmo entre la presión en pascales que quiero saber partido por la presión en pascales de referencia. Es decir, siempre tengo que partir de una referencia. Y esta referencia, lógicamente, ya no la muevo nunca. Siempre cambio el valor de arriba. Entonces esto queda muy, muy, muy reducido en términos. De hecho, estos valores podrían quedar reducidos entre 0 y 10. Graham Bell fue un inventor allá por el siglo XIX, finales del XIX, donde se le atribuye, lógicamente, el teléfono, eso lo sabemos todos. Claramente él tuvo que hacer algún tipo de adaptación logarítmica en sus cálculos. Esto ya es una suposición mía, porque es que el logaritmo se usa no solamente en acústica, sino también en señales eléctricas, sobre todo cuando tienen una amplitud muy amplia. Entonces, en honor a este señor, a Graham Bell, se inventó o se le puso el nombre a esta comparación logarítmica Belio. Entonces sería Belio. El logaritmo del cociente entre dos magnitudes que sean de la misma característica. Es decir, yo no puedo relacionar metros con kilogramos. Es como comparar la velocidad con el tocino, claramente. ¿Vale? Estas unidades de Belio siguen siendo todavía, están muy bien, pero son muy grandes y me dan una cifra demasiado pequeñita. Entonces se utiliza en el mundo del sonido el decibelio. Decibelio, que un decibelio es igual, lógicamente, a 0,10 velios. Es decir, es la décima parte del velio. Entonces, en sonido se hablan de decibelios, se expresa en decibelios, por el honor en cierta medida a este señor, a Graham Bell, en donde se le atribuyó velio a este tipo de relación. Fletcher-Munson, su experimento consiste en los años 30 en Estados Unidos, ¿vale?
cogen a una audiencia teóricamente con un oído más o menos sano, entendiendo que nuestro oído ya de por sí, siendo sano, es un oído imperfecto. No funciona del todo al igual en todo su margen espectral. Ahora lo vamos a ver. Cogen a una audiencia, la reúnen en una acústica muerta, una acústica anecoica, una sala donde no hay reverberaciones que puedan colorear o dar una medición equívoca, y empiezan a hacer un experimento o un análisis de audición, y los resultados pues los plasman en una gráfica en donde el eje horizontal son las frecuencias y el eje vertical es la intensidad. Parten de 1 kilohercio. 1 kilohercio es la referencia con la que arrancan. 1 kilohercio es un pitido agudo, como este que vamos a escuchar ahora. Este pitido se ha convertido en un referente, este kilohercio. De hecho, las cartas de ajuste de las televisiones durante mucha época ha estado referenciada a nivel auditivo con esta señal de test. Lanzan el pitido y le preguntan a la audiencia, ¿escucháis algo? No, no escuchamos nada. Le van subiendo, ¿alguien escucha? No, no escuchamos nada. Y de pronto uno dice, ya escucho. Le van subiendo volumen hasta que haya una generalización y digan todos lo estamos escuchando. Venga, pues bien, marcamos la intensidad esa. Aquí ha llegado la intensidad. Y eso va a ser 0 decibelios. Y dice, bueno, ¿por qué 0 decibelios? 0 decibelios porque va a ser 10 por el logaritmo de la presión pascales que le están mandando, vamos inventándolo, vamos a suponer que le están mandando de pascales 2, ¿vale? Dividido entre la referencia. ¿Y cuál es la referencia? Pues esa va a ser la referencia, va a ser 2. Siempre que yo hable de decibelios acústicos, 2 va a ser la referencia. Porque me da la gana. Porque es que es así, no es porque me dé la gana, es que tiene que haber una referencia que no se mueva, ¿vale? Entonces, 10 logaritmo de 2 entre 2 me da 0, porque es 10 por logaritmo de 1, que es 0, por 0 igual a 0. Entonces, esto va a ser 0 decibelios, señores, 0 decibelios. Y que quede claro, 0 decibelios se escucha, se oye, no es silencio absoluto, se oye. Entonces dice, bueno, pues venga, pues vamos a seguir, vamos a hacer un barrido ahora para los graves son para la izquierda, los agudos para la derecha. Venga, pues ahora 500 hercios, que es la mitad de un K. Lanzan a esta intensidad, a los mismos pascales, que me lo he inventado, que es 2, y la gente, no escuchamos nada, le dan más caña, tampoco, le dan, ahora sí, y todos más o menos unánimemente lo escuchan y lo marcan, dice, jolines, coño, pues aquí tenemos un poco de sordera en esta frecuencia, y porque me está marcando 4, por ejemplo, pues 10 logaritmo sería otro nivel de decibelio, pero bueno, ellos lo marcan. Ahora nos vamos a 250. Y en el mismo caso, cada vez más sordera, cada vez experimentan que hay más sordera. En 125 lo mismo y así sucesivamente. Y entonces luego se van para lo agudo y 3/4 de lo mismo. 2 kilohercios, también un poco de sordera, 5 kilohercios, también un poquito más, y así. Entonces trazan una curva, y esta curva que trazan, que puede ser más o menos así, dicen, pues esto le vamos a llamar el umbral de audición. La curva donde, adaptada al problema que tiene nuestro oído, que no es muy perfecto, esto es la curva de los 0 decibelios. Que aunque aquí me esté dando 8 decibelios y aquí 10 y aquí lo que sea, físicamente esos decibelios, esta es la curva de 0 decibelios, porque es el umbral de audición de nuestro oído. Dice, bueno, venga, pues ahora vamos a darle más caña a esto, veamos, seguir a ver hasta dónde llega esto, antes de que reviente. Vamos a darle más caña, vamos a partir de 1 kilohercio, le vamos a dar más caña en intensidad y le vamos a hacer un estudio comparativo, vamos a decir,
avisadnos cuando la relación sea del doble. Cuando de verdad digáis, esto suena el doble. Estudio comparativo me refiero a que le marcan el 0 dB, pi, y ahora el 0 le suben decibelios y le dan más volumen y comparan el pi bajito con el pi alto. Dice, aquí es el doble. Esto es algo subjetivo, es percepción psicoacústica. Cuando ya todos coinciden más o menos, aquí está el doble. Y dicen, jolines, que yo no le estoy subiendo el doble de pascales, que le estoy subiendo un mogollón de pascales a esto. Entonces, más o menos, pues yo qué sé, como 10 veces, como multiplicado por 10 los pascales que le están subiendo. Dice, bueno, pues ya está. Pues esta va a ser la curva de 10 decibelios. Esta es la de 0, esta es la de 10. Y aunque aquí ponga un 10, esta es el doble. Venga, pues muy bien. Y ahora marcan para los lados. Y sucesivamente igual los puntos. Tanto en grave y en agudo. Y marcan trazan la curva. Y venga, pues ya hemos marcado la del doble, que son 10. Ahora vamos a marcar la del doble de 10. Y 3/4 de lo mismo. Y resulta que también se dispara, se va disparando, porque el oído responde logarítmicamente, no aritmética o linealmente, ¿vale? Entonces, la de 20 decibelios vamos a marcar y también 3/4 de lo mismo, así. Ahora la de 30 y 3/4. Y se están dando cuenta que a medida que van subiendo en decibelios, la curva se va aplanando, se va haciendo una línea más recta, hasta llegar a 80 decibelios, en donde se hace ya casi plana, no plana del todo, pero bueno, se hace ya muy, muy planita. Es por eso por lo que los técnicos de sonido, los ingenieros, en mezcla, en un estudio, mezclan a volumen, porque 80 decibelios el oído responde plano. Mientras que si tú mezclas de noche en tu casa para no molestar al vecino a bajo volumen, como tienes sordera en la zona de grave y algo también en la de agudo, haces una mezcla que al día siguiente dices, Dios mío, ¿cómo estaba yo anoche para hacer esto? ¿Vale? Es importante ser consciente de que nuestro oído responde de manera distinta según la intensidad. Y a 80 decibelios, que es una intensidad más o menos sustanciosa, no es tampoco de discoteca, ¿vale? La discoteca sería 100 o por ahí, 100 y pico, ¿vale? Pues a esa intensidad nuestro oído responde plano. Siguen haciendo esto, van subiendo, 90 decibelios, 100, hasta que llega un momento que a 120 ya dice la audiencia, oh, el oído me duele, no subas más, que me voy a quedar sordo. Entonces, oh, pues eso va a ser el umbral del dolor. Umbral de audición. Y aquí vamos a marcar el umbral del dolor, donde a partir de ahí ya el oído ya puede atrofiarse, ¿vale? Entonces, Fletcher Musso aportan esto muy interesante, la curva de umbral de audición, umbral del dolor. Cada 3 decibelios se está doblando la presión físicamente, pero nosotros necesitamos que se multiplique por 10 para notar que se está doblando. Esto parece surrealista, pero es así. De hecho, vámonos a un caso, un director de orquesta dice, oh, es que este violín suena flojo, necesito que suene el doble, traigan un segundo violín. No, traigan 9 violines más. Si un violín suena flojo, hay que poner 10 violines para que suene el doble. Cuando en decibelios veamos la A, esto se va a referir exclusivamente a las respuestas de nuestro oído. Es decir, que el fabricante de cualquier sistema de medición, como puede ser un sonómetro para una discoteca o para una casa, donde llega la policía y te va a hacer la medición a ver si supera el nivel de presión sonora y te multan, ¿vale? Pues serían los decibelios con esta letra A, con un filtraje en los graves y en lo agudo parecido a lo que escucharía el oído humano. Luego también están los decibelios B y los C, que no vamos a entrar en detalle, pero los A son los que corresponden exclusivamente a la respuesta de nuestro oído. A causa de esta limitación de nuestro oído, en donde a bajo volumen escuchamos deficiencia en graves y algo en agudos, pero más en graves que otra cosa, los equipos de sonido a causa de esto pueden incorporar a lo largo de muchos años un botón que se llamaba en su época loudness. Otro fabricante ha podido poner algo así como un refuerzo en graves o
con la tipografía en inglés. Y ese botón está para que cuando estés escuchando música a bajo volumen, pues lo actives, porque el objetivo de un oyente es tener una escucha plana en todo momento. Bueno, pues lo dejamos por hoy. Un saludo.